Buenas noches a todos y todas. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Pablo Bonilla, este es un proyecto de acción social llamado la Cátedra Amiguetti, para los que no lo conocen o para los que no han estado enterados. Es un proyecto de acción social que está dirigido sobre todo a buscar una vinculación de la Escuela de Artes Plásticas con el sector artístico, con la política y la cultura popular del país. O sea, es un proyecto que lo que busca es crear conexiones hacia afuera de la escuela, pero no solo busca crear esas conexiones hacia afuera de la escuela, sino que también evidentemente tiene como uno de sus objetivos traer ese saber al interno de la escuela. Y bueno, para esta ocasión yo voy a cumplir una función un poco extraña porque me toca ser la persona gestora de este proyecto de acción social. Y hoy las actividades que tenemos es una reflexión sobre el arte público a partir de una serie de encuentros sobre arte público que hemos organizado también desde la Comisión de Acción Social. Entonces, como ven, bueno, mi función hoy va a ser como moderar un poco el debate, la discusión que vamos a tener, de la cual van a participar compañeros, pero bueno, les advierto un poco esto porque yo también estoy un poco implicado en lo que va a pasar. Entonces, tal vez la advertencia es para que ellos me callen cuando estoy hablando de más y me regañen por no pegarme a mi rol de moderador. En la mesa del día de hoy nos acompaña por una parte Olar Zapata, que es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, del Departamento de Ciencias y Artes para el Diseño. Olar es máster en la Universidad Politécnica de Valencia en producción artística, también es máster de la UAM en estudios urbanos y actualmente es doctorando en ambas instituciones. Y también tenemos a Claudio Corrales, profesor nuestro de la sede de la Intersede en Alajuela, licenciado en diseño gráfico y también está cursando la maestría de artes en esta institución. Bueno, creo que primero que todo quisiera empezar, y creo que hablo de parte de los tres. Me gustaría primero iniciar pues manifestando que el hecho que mantengamos esta charla a pesar de las circunstancias que rodean el país en torno a las declaraciones de huelga, a las declaraciones de paro, en nada busca menospreciar para nada este movimiento, ¿no? Creo que era muy importante desde este foro, ¿no?, defender el derecho de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes, de administrativos y profesores a su derecho de manifestarse, a su derecho de generar oposición. Y por supuesto que si es lo que vamos a hablar de arte público, no podíamos evadir este tema, ¿no? Este tema que de alguna forma hace evidente uno de los conflictos principales, o podemos decir que uno de los elementos principales de lo que es el arte público, que tiene que ver en la relación compleja entre la política participativa, la política democracia, la democracia participativa que se da en las calles, y los ejercicios de la gobernanza, del gobierno que se dan al interno de las instituciones. Creo que hay una serie de relaciones complejas que van de ese espacio, el espacio de la calle, a los espacios de las instituciones públicas, que han sido el centro de nuestro interés y el centro del interés de estos encuentros del arte público. En ese sentido, pues, creo que coyunturalmente, creo que hoy no va a ser la excepción y vamos a hablar probablemente de esto, ¿no?, de qué implica esa acción política que se da en el espacio público, en el espacio de la calle, y cómo esto genera vínculos dinámicos, complejos y conflictivos con otras formas del ejercicio del poder, de la gobernanza de las instituciones públicas y desde personas que están en posiciones de poder y hacen ejercicio del poder, ¿verdad? Y creo que esto también lo quería comentar, sobre todo porque a veces, y creo que al respecto de un artículo que se publicó recientemente en el semanario de la universidad, en donde un profesor pensionado de esta escuela, la Escuela de Artes Plásticas, promovía un discurso acerca, que me parece que puede ser adecuado o correcto desde cierta perspectiva, una idea de la necesidad de generar una curaduría o un tipo de comisariado sobre las esculturas de arte público que están en la universidad, ¿no? Una postura en donde él reclamaba una posición tecnócrata, de gente que debería ordenar y organizar esa producción simbólica que rodea nuestro campus. Partiendo del principio, partiendo de la idea de que esa producción hoy en el campus está desordenada o es incoherente o no, de alguna forma no está constituida a partir de un relato coherente de la museografía.
Y claro, yo creo que esto es para nosotros bastante conflictivo y creo que reafirma también otra noticia que respecto a nuestros encuentros de arte público salió también el semanario de la universidad, en donde afirmaba que, bueno, que nuestro proyecto de alguna forma lo que buscaba era crear un museo al aire libre, ¿verdad? Esta idea de construir la universidad y la calle en un museo. Y yo creo que para nada ha sido este nuestro propósito. Creo que la calle, y creo que uno de los principios elementales que hablábamos con Olar y que hablábamos con un compañero Iker Fialgo cuando organizamos el primer encuentro, era a partir del principio de la calle es un lugar complejo, lleno de elementos conflictivos, de encuentros sumamente problemáticos, también lleno de muchas potencialidades, de muchas posibilidades para crear participación, para crear democracia, para crear afecto, para crear comunidad, para promover políticas y la defensa de los derechos de todas las personas, pero también al mismo tiempo es un espacio sumamente conflictivo, sumamente problemático, en tanto en ese espacio público nos pueden asaltar y si somos mujeres pues nos pueden violar, nos pueden matar, etc. Entonces, claro, la idea de tratar de convertir el espacio público en un museo simplemente porque posicionamos o dejamos una escultura en la avenida central, pues creo que está muy cargado de cierta inocencia y también de ciertas ideas heredadas que suponen que todas esas personas en ese espacio conflictivo van a quedarse viendo esa escultura y de repente van a armonizar en la trascendencia del arte, ¿no? Un poco esta idea como de reproducir el mito de Pigmalión, en donde la persona que nos iba a asaltar, de repente no nos va a asaltar porque se quedan mirando la escultura abstracta. Evidentemente, creo que aquí es importante reflexionar de una forma más profunda acerca de la función del arte en los espacios públicos, sobre todo tratando de caer en estos simplismos, ¿verdad? Que de alguna forma nos tratan de negar las condiciones problemáticas de ese espacio de la calle, de esos espacios conflictivos, ¿no? Espacios conflictivos que me contaba hablar, bueno, pues te voy a matar la anécdota, que por ejemplo en Argentina hay un tipo que está vendiendo productos en la calle, tiene los pañuelos verdes a la par de los pañuelos celestes, ¿no? Para los que saben un poco el contexto, un poco esto es lo que es el problema. Y claro, yo creo que aquí lo que importa es hacer una reflexión de que creo lo que quería llevar sobre estas ideas del museo, de al aire libre y todo esto, es que creo que la misma sociedad que tiene desgastada la pátina de bronce de la chola en la avenida central, en sus senos y en su culo, ¿no? Que todo el mundo pasa y la toquetea, es a la larga la misma sociedad machista, evidentemente, que permite el acoso, que permite la violencia contra la mujer y que cuando sean casos de muerte, evidentemente hasta lo condona esas actitudes. Entonces yo creo que con esto quisiera empezar las reflexiones en función de tratar de desplazar de una vez el problema de lo que podemos entender como arte situado en un espacio público bajo ciertas determinaciones un poco heredadas de lo artístico y el espacio público como tal. Bueno, pues un gustazo estar otra vez aquí en la UCR y un gustazo estar de nuevo acá en Costa Rica, hablando de un proyecto que salió, entre otras cosas, también de una potencia que viene desde lo afectivo, que viene desde la amistad, ¿no? Y creo que también es un motor importante para el crecimiento del arte público. Y un poco para empezar a hablar de este relato, que va a ser como una especie de cuento sobre 3 encuentros de arte público que ya hemos organizado, decir que una intención también es meter el arte público dentro de la academia y en algo en lo que coincidimos las 3 personas que estamos aquí y muchas otras que han participado en los encuentros, es que tienen un pie adentro y un pie afuera de la academia, un pie adentro y un pie afuera del activismo, y creo que eso es algo muy interesante y muy valioso en las prácticas artísticas que se desarrollan en el espacio público. Y sí, el espacio público no nada más como ese espacio que podemos tocar, que podemos salir ahorita mismo a la calle y sentir su textura con la mano, sino también el espacio público que tienen todas y todos ustedes cuando yo les digo Ciudad de México
o cuando yo les digo Alajuela, o cuando yo les digo Cartago, o cuando yo les digo, pues no sé, San Pablo. Ese espacio público también se desarrolla a través de lo simbólico y sobre todo de lo vivido, y es un punto muy importante que nos interesa, y por eso empezamos a pensar en hacer un encuentro de arte público, que fue en 2014 y que fue aquí en la UCR, un encuentro de arte público que se realizó con poquito presupuesto, pero con un montón de ganas. En ese primer encuentro de arte público queríamos reflexionar sobre la disidencia en el espacio público, la necesidad de la desobediencia, de reflexionar como las prácticas que no se ciñen solamente a las normativas, a las legislaciones, y cómo el arte puede entrar desde ahí a dinamitar, pero también a accionar muchas cosas en los espacios comunes y comunitarios. Y bueno, pues ese primer encuentro de arte público tuvo dos talleres, un taller que lo dio Iker Fidalgo, muy interesante, utilizando la metodología del grupo de iconoclasistas de Argentina, de mapeos emocionales y colectivos. Me tocó dar otro taller sobre cómo desprendernos un ratito de esa máscara que tienen todas y todos ustedes, que es el rostro. Por eso hoy traté de venir desenmascarado. Y bueno, pues una serie de colectivos y artistas de aquí de Costa Rica, que fue la parte más potente del encuentro, una jornada larga de charla, de presentación de proyectos, que en esa ocasión pues ahí nos acompañó Claudio también, mostrándonos un poquito lo que hacía a través de la gráfica, a través de un proyecto interesante que lo hacía en medio de sus ratos libres trabajando para una agencia de diseño y de publicidad, ¿no? Me parece. Y bueno, otros varios proyectos muy interesantes de artistas y colectivos que tienen ustedes aquí en Costa Rica. Y sí quisiera mencionar algo ahí. Costa Rica creo que es un país que tiene un elevado desarrollo en cuanto al arte público. Creo que en algunos otros lugares el arte público todavía tímidamente va asomando la cabeza, y el arte hegemónico pues sigue siendo como la parte más importante de las prácticas artísticas. Pero aquí en Costa Rica, al menos desde mi perspectiva, creo que el uso del término, el uso de la práctica y el ejercicio del arte público es muy nutrido, y eso está muy chido. Y bueno, pues algunas imágenes del primer encuentro de arte público, que bueno, es muy interesante cuando tú desplazas tu cuerpo fuera de las cuatro paredes, sales a la calle, después regresas a un lugar como este cerrado y hablas. Creo que ese diálogo, que muchas veces es en forma de espiral, es muy necesario para que el conocimiento que viene del arte realmente sea importante para la vida cotidiana de las personas. Se vino luego en 2017 el segundo encuentro de arte público, el año pasado. En este encuentro de arte público venimos una manada de chilangos y chilangas y de gente de otros lados, pero que tenemos espacio común, la UAM Azcapotzalco, para entonces empezar también ya a hacer un puente un poco más sólido entre las dos instituciones. Y bueno, pues se planteó hacer un encuentro un poco más largo, un poco más nutrido, y en esta ocasión no fueron 2 talleres, sino fueron creo que 15 o 14 talleres. Tal vez algunas personas de ustedes tomaron alguno. Hubo gente muy interesante que vino a acompañar esta delegación: Francisco Van der Broek, Gerardo Toledo, Pino Amor Teresa Gutiérrez, Jorge Ortiz de Lux, y bueno, pues temas muy diversos.
desde la ilustración, la fotografía, el performance, la teoría del arte y ejercicios de apropiación del espacio público. Y bueno, pues se tuvieron unas charlas, Claudio organizó una muy buena jornada de charlas ahí en el Steinborn, con compañeros, compañeras que hacen gráfica monumental aquí en Costa Rica. Se tuvo también un espacio aquí en la Cátedra Miglietti y bueno, pues también una pequeña charla por parte de otros profesores, siempre como en ese mismo juego de accionar y reflexionar. Y bueno, pues un montón de actividades nutridas en varias sedes de la UCR. Estuvimos tomando el autobús de este a oeste, un poquito de norte a sur, muy interesante. También hubo un ciclo de cine, todas películas relacionadas a lo que pasa también en el espacio público, y bueno, pues algunas imágenes de lo que sucedió el año pasado aquí en la UCR y en algunos lugares de Costa Rica. Bueno, sería muy interesante ya después de que se acabe como performance de que hablamos, igual si ustedes participaron, estuvieron en las actividades, o las compañeras y compañeros que participaron en el segundo y tercero, también nos compartan un poquito qué les dejó, cómo vieron los encuentros, etcétera. Creo que aquí en el segundo pues ya hubo algunas acciones que dinamitaron reflexiones muy interesantes, que ahorita las podemos comentar un poco más a detalle. Y bueno, además de las sedes universitarias, se tuvieron otras sedes en otros lugares y también en otros espacios que no son universitarios, que eso también siempre es bien necesario y se busca, ¿no? Comimos billetes, hicimos charlas, se detonaron explosivos, hubo performance, bueno, hubo bastantes cosas muy interesantes en este segundo. Y bueno, vino el tercero, que el tercero se dio ya este año, y ahora nos regresan esta invasión y se viene ahora una manada de ticas y de ticos allá a la Ciudad de México. Desde el primer momento de tocar el suelo mexicano estaban buscando el chifrijo, nos estaban preguntando por la salsa lisada y ya lo teníamos todo listo. Y bueno, pues en este tercer encuentro de arte público, igual se trata de hacer una programación nutrida, 2 semanas de actividades, 14 talleres me parece, 3 jornadas de conferencias y diálogos, y bueno, bastantes acciones, porque casi todas las actividades, todos los talleres terminaban en acciones, producción artística. Y entonces, bueno, tuvimos un montón de cosas de profesoras y profesores de aquí, y sobre todo fue muy interesante que ya en este tercer encuentro de arte público también logramos como desplazar un poco ese lastre que a veces tenemos estas personas que hacemos el performance de profesores. Y bueno, este encuentro se vio muy nutrido y eso lo agradecemos un montón. La participación de estudiantes de acá de Costa Rica, allá en la Ciudad de México, y bueno, al menos 3 personas aquí participaron en un taller que fue solamente entre pares de estudiantes de las 2 universidades, que nos pidieron explícitamente que no hubiera profesores en ese taller, y creo que fue lo mejor que se pudo haber hecho. Y seguro que nos podrán decir 2 o 3 palabritas que nutran, ¿no? Bueno, estos algunos talleres, más talleres muy interesantes. También pues el que lleguen nuevos profes a tu universidad y de repente todo empiece a recorrer una discusión distinta a la que estás acostumbrado, pues creo que es muy interesante. Y además que siempre proyectos muy necesarios, muy potentes. Aquí el paquetazo, el pack de los talleres, todos estos paquetes de talleres gratuitos,
Y luego tuvimos otras actividades como una exposición de carteles de lenguaje tico, que también acá hubo una exposición de carteles de lenguaje mexicano y hubo ahí como un cruce, hubo una mesa redonda sobre el nuevo muralismo y la creación de espacio público, y luego otra sobre arte gráfico en el espacio público, en donde participó Claudio también. Y bueno, nos acompañó también el colectivo Tomate, un colectivo que está haciendo murales monumentales, está pintando pueblos enteros, generando murales de 6 meses más o menos, trabajando con aproximadamente 30,000 casas. Muy interesante el trabajo del colectivo Tomate. Y bueno, iniciativas que trabajaban sobre la gráfica, porque en este último encuentro tratamos de que la gráfica monumental fuera como el detonante de la reflexión en cuanto al arte público. Y bueno, pues aquí algunas imágenes, no sé por qué estas se ven en negro, pero bueno, aquí algunas imágenes de lo que pasó allá en el encuentro de arte público, los talleres. Casi todos los talleres tuvieron mucha gente, estuvieron así nutriditos. Acá están también 2 compañeros que hicieron una acción en relación a las elecciones presidenciales de México, con un dispositivo que salió a la calle, hubo cianotipia, hubo cerámica, y bueno, pues hubo muchos espacios oscuros que hay que rellenar, que hay que hablarlos, que hay que discutirlos, y que también está bien, ¿no? Porque esos espacios negros son los que nos dan la duda y nos hacen continuar. Entre esos espacios negros justamente no apareció negro el taller de Pablo, que también nos puede contar un poquito, y un poquito el desarrollo de los murales que se hicieron, que por acá vemos una imagen, que fue también como una parte que a la par de los talleres se iba desarrollando. Se hizo una convocatoria para pintar murales, se le dieron premios a 5 estudiantes de la UAM Azcapotzalco, pero también invitamos a gente que ya tiene cierta trayectoria. Entonces pintó allá en la UAM Said Dawkins, un güey bien chido que hace casi todo con caligrafía, ha estudiado caligrafía ya más o menos 10 años, y su trabajo es muy interesante. Trabajó en conjunto con el colectivo Chiquitraca de Oaxaca, que hacen murales en donde retratan casi siempre a la gente más reconocida, más longeva de las comunidades oaxaqueñas y de otras partes del país y ahora del mundo. Y bueno, pues ya lo conocen, le voy a pedir un autógrafo. Claudio, muy chido siempre su trabajo. Stephanie también nos acompañó, fue parte del mural colectivo que realizó la delegación de Costa Rica. Parte del perro cerámico también estuvo ahí, ahora no pegando azulejos, pero sí dando ahí manotadas y brochazos. Y bueno, Carletti, un compañero español con esta estética naif y muy crítica, muy interesante, que hizo equipo con Antonio Gritón, un artista activista de los años 60, 70, 80, 90 y 2000. Y bueno, pues los murales quedaron así. Se hizo toda una cenefa de murales que rodea una ágora principal del edificio de diseño. Los 4 lados quedaron llenos de murales. Estos primeros son los murales que hicieron las 5 personas estudiantes. El del medio, este negrito de acá, lo hizo Osvaldo, un estudiante que acaba de estar acá en la UCR como premio por hacer la mejor realización de su mural. Y luego los demás también ocupaban las otras partes de esa cenefa. Este fue el mural colectivo que hizo la delegación de Costa Rica, un mural en el que participaron pues casi todas las personas que iban de aquí de Costa Rica allá, y que también incorporó algunas
esculturas moldeadas con partes del cuerpo de estudiantes de allá de México. Y bueno, pues un entrelazamiento entre dos animales, como sería el Quetzalcóatl y la Bocaracá de aquí de Costa Rica. Un detallito del mural, y bueno, pues es como un pedacito de ustedes que todos los días vamos a estar viendo por mucho tiempo allá. Este es el mural que se aventó el Said Dawkins con Chiquitraca, muy interesante también, ahí como que se les ve también como la influencia de esta gente que hizo muralismo revolucionario. Todos los murales se pintaron en unos paneles de madera para desviar un poquito la legislación universitaria, que planteaba un camino de casi un año para poder pintar directamente en los muros. Iba a ser como un show más grande, entonces decidimos hacerlo en madera y luego montar la madera encima. Estos dos, uno es de Gritón, otro es de estudiantes de ahí de la UAM Azcapotzalco, trabajando en colaboración con Jaime Huelva, un compañero profe de allá. Y bueno, pues estas últimas fotos ya son como para mostrar un poquito que ya las actividades que se realizan ahí en el edificio de diseño pues ya están contaminadas con lo que sucedió en este último encuentro de arte público, y pues solamente es como un pretexto para decir si esto es el fin o no es el fin de estos encuentros. Y bueno, pues a partir de ahí pues seguimos charlando, ¿no? Buenas noches. Yo como parte de esta historia, desde el inicio del encuentro de arte público, el primer encuentro de arte público, mi participación ha sido desde ambos lados, ¿verdad? Desde la parte más de producción y desde el lado también académico, productor, digamos, en conjunto con Pablo y todas las carreras que nos pegamos para el segundo encuentro de arte público, que fue realmente avasallante la cantidad de actividades que logramos, y lograr organizar 2 semanas fue increíble que resultaran. Entonces realmente ya en el tercer encuentro fue ya una participación más desde profesor, ¿verdad? Fui a impartir un taller a México, así como unas charlas y unas activaciones que logramos hacer desde la misma incidencia de ruptura en el espacio público. Entonces, desde esas 3 visiones, cada encuentro tiene como un valor agregado, ¿verdad? Que ha ido sumando no solamente a mi producción personal, sino también a mi interés por seguir experimentando con el espacio público y mi interés por poder compartir con más gente y incidir en que más gente logre meterse en ese espacio público. Y gracias a eso he ido conociendo múltiples personas que trabajan desde ahí, en este lugar, digamos, solar, Jonathan, y entre otros varios, así, ¿verdad? Desde mundos muy diferentes de cómo se irrumpe en el espacio público, ¿verdad? Toda esa experiencia ha ido generando, en cierta manera, cuestionamientos, que es mucho de lo que venimos a hablar aquí, ¿verdad? Que es qué pasa, digamos, desde el ambiente costarricense, qué pasa desde el análisis de nosotros en la visita a México, desde un espacio público que ya tiene otras características diferentes, ¿verdad? A cómo surgen esas intervenciones aquí en Costa Rica. Como dice Lar, realmente acá en Costa Rica hay bastante gente que está trabajando desde ahí en la producción, y creo que hablo en general, digamos, hay una necesidad por hacerlo desde la no institución, que eso es algo que realmente es positivo a mi parecer, que no está basado desde un tecnicismo académico, sino que ha ido surgiendo a través del movimiento social y desde
desde el activismo propio de cada persona y de grupos específicos que se han metido a producir ahí, desde esa disidencia, digamos, como lo hablaba hablar en el primer encuentro de arte público, nos encontramos con varios colectivos que creo que todos, o la gran mayoría, no conocíamos que estaba pasando tanto a la vez, sino que, como hemos conversado entre amigos, así, hay mucho de esa producción que se hace en el espacio público, que a pesar de ser masiva y de tantas posibilidades que ofrece una reproductibilidad mayor, hay que ser demasiado masivo para darse a ver, digamos, en la ciudad. Y conversábamos que en Costa Rica, a pesar de que se produce, y casi no se nota tampoco, ¿verdad? O la ciudad misma se lo come. Entonces, cuando logramos visitar México, ese cuestionamiento todavía fue mayor, ¿verdad? Cómo una ciudad como México logra albergar como activismos o producción artística desde el arte público no institucional, ¿verdad? Desde la producción de una persona, de una sola persona, ¿verdad? Autogestionada. Entonces, hay cosas muy interesantes que salieron de esas ideas y cuestionamientos que surgieron de esos 3 encuentros de arte público. Y Noam Chomsky habla sobre si el conformismo es un camino fácil para lograr encontrar acuerdos, pero realmente la disidencia y esos costos personales que implica romper el espacio público logra en uno como artista o en uno como persona lograr quebrar ese sistema, ¿verdad? Ese sistema que uno ha venido creciendo o se ha venido educando, y comenzar a cuestionárselo desde el desacuerdo, ¿verdad? Desde palabras como estar disconforme, ¿verdad? Desde cuestionarse qué tanto la autoridad, ¿verdad? En el caso de México han pasado cosas súper fuertes, ¿verdad? De acciones públicas que implican mucha gente, y realmente eso llega, ¿verdad?, hasta los políticos. Es el caso igual que en Costa Rica, ¿verdad? Y cómo ese espacio público realmente puede verse desde una resistencia. O sea, yo creo que todos los que se han interesado por irrumpir en ese espacio público realmente lo hacemos desde ese estado resistente, ¿verdad?, del cuestionamiento, de ese desacuerdo con el sistema, y cómo logramos ir metiéndonos desde un discurso ideológico, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras ideas sobre esos sistemas de control, desde esos sistemas de poder, cómo lo ideológico puede cuestionarse? Y esa pregunta es, creo que, importante a la hora de definir realmente qué es el arte público, qué es el espacio público, cómo se construye eso, ¿verdad? Desde lo urbano, desde lo pueblerino, ¿verdad?, que es muy diferente, y todo eso es un conflicto, ¿verdad?, que se encuentra ahí. Y ese conflicto es anárquico, realmente, ¿verdad? La anarquía es necesaria para poder producirlo, ¿verdad? Porque más si se hace desde una no institución, que una no institución básicamente enmudece a las personas, ¿verdad? Y no las deja poder exponer en su totalidad procesos, ¿verdad?, o discursos específicos. En mi caso, yo también hago, como trabajo desde la institución, hago murales, ¿verdad? Pero en los murales no tengo la libertad que me da la calle para poder hablar. Entonces trato de burlarme de eso, en cierta manera, desde una rebeldía específica. Y desde la rebeldía yo creo que el arte público logra tener esta herramienta, ¿verdad? Desde ese estado de obstinación, que va a lograr una oposición de resistencia, ¿verdad? Desde esa disidencia y desde ese punto anárquico, ¿verdad?, que se puede construir. Y realmente, digamos, encuentros como estos, donde podemos discutir no solamente artistas, académicos, gente cercana al desarrollo urbano, gente preocupada por la ciudad, gente que se cuestiona el espacio público, ¿verdad? Realmente todo eso va produciendo una unión necesaria
para poder ir desarrollando el concepto y reforzándolo, ¿verdad? También logrando mejores acciones a nivel colectivo. Podemos usar un ejemplo en México, digamos, realmente fue la gente la que logró levantar el país, no fue el gobierno mismo, digamos, fue desde las acciones individuales y desde la necesidad de un colectivo que se logra, ¿verdad?, reactivar. Entonces, como pregunta, realmente nuestra dificultad para encontrar las formas de lucha adecuadas no provienen de que ignoramos todavía en qué consiste el poder, y realmente ese poder, al cuestionarlo, viene desde una problematización, que ese problema específico es lo que nos preguntamos hoy aquí, digamos, y lo que nos hemos preguntado en los 3 encuentros de arte público. ¿Qué es el espacio público? ¿Cómo se come el espacio público? Y cómo el arte puede jugar un papel ahí, ¿verdad? Desde esa problematización, desde problematizar el poder 100%, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí hay cuestionamientos a entes como la fuerza pública. Este es un caso específico y muy interesante que sucedió acá en Costa Rica, y es un artista que firma como Plaga. Él trata de meterse en el sistema y tratar de ser un virus constante, ¿verdad?, a través de la repetición de sus acciones, pero se cuestiona ese poder, ¿verdad?, como el poder de la fuerza pública, que nosotros nos lo imaginamos como así, los gorditos, ¿verdad?, y los viejitos, todavía policías que tenemos, pero realmente tenemos acciones que no difieren de cosas que pasan en el mundo a través del manejo de la fuerza. Entonces, ¿qué hace Plaga? Plaga genera una calcomanía, ¿verdad?, que cuestiona ese poder y comienza a pegarla por todos los lugares de San José, incluyendo de la misma policía, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como una acción que realmente es una acción política y activa desde un pensamiento artístico, en cierta manera, y creo que es más potente desde lo social, ¿verdad?, desde el cuestionamiento de mi persona como individuo y qué tanto puedo generar por lo menos un proceso de preguntarse qué está pasando, ¿verdad? Desde ahí realmente es fuerte. Este es otra persona que se firmaba como La Sirenita, ya dejó de producir en la calle, pero realmente es otra visual también, ¿verdad?, de ver ese identificador que representa nuestra fuerza pública, ¿verdad? Como estos cuestionamientos estéticos, ¿verdad?, realmente a la gente pueden comenzar a generarle preguntas importantes desde lo político, ¿verdad? Voy a presentar varios ejemplos de otros artistas que han trabajado desde lo público, ¿verdad? En el mismo caso de Plaga, en el mismo caso de No sé yo y así, en los cuales como que pueden servir para abrir esa discusión de qué tanto el espacio disidente desde la no institución es necesario, ¿verdad?, y qué tanto eso construye desde el conocimiento y puede servir como una pregunta en el espacio académico, ¿verdad?, que es lo que estamos haciendo hoy acá. Este es otro campo, ¿verdad?, que ha sido explorado acá en Costa Rica y lo ha hecho el mismo Plaga, que es cuestionarse a nivel político lo que han hecho históricamente, ¿verdad?, personajes políticos en Costa Rica. En el caso de José Figueres Ferrer, Plaga se mete muy incisivamente, ¿verdad?, a hablar de lo que Figueres gastó en confites, ¿verdad?, en su época. ¿Y qué hace Plaga? Genera estas letras que logran mimetizarse con el ambiente, ¿verdad?, y colocarlas en monumentos. No solamente Plaga se encargó de actuar sobre Figueres, sino también desde Danilo Duber y la contribución, ¿verdad?, o la asociación con narcotraficantes que ha tenido, ¿verdad?, a nivel histórico. Entonces, firmando el monumento a Danilo Duber por sus importantes nexos con el narco, ¿verdad? Todas estas acciones, lo interesante es que convivieron por un espacio-tiempo bastante amplio en algunos casos, que pasaron desapercibidas. Entonces eso también nos hace cuestionarnos qué tanto nosotros
estamos conscientes de nuestro espacio público también, ¿verdad? Y lo damos por sentado también, en cierta manera. Y otro aspecto importante que se ha desarrollado acá desde ese campo de lo político es los íconos de poder. En el caso de No Sé Yo, es ese cuestionamiento desde el accionar público y que tanta esa resistencia puede producir cuestionamientos a nivel gráfico, ¿verdad? Cuestionar en los momentos específicos a nivel político en Costa Rica que han logrado como la generación de ira en cierta producción, ¿verdad? Y en ciertos casos la producción de esos cuestionamientos a nivel gráfico de producción en el espacio público. Eso es lo que decía hablar, digamos, esta es mi posición desde lo público. Y cosa interesante es que sí, yo trabajaba por una agencia de publicidad en esa época y mi manera como de cuestionar el mismo proceso de lo que yo hacía como agente diseñador publicitario y sabiendo que esa empresa fue la encargada de poner a los presidentes anteriores a Luis Guillermo Solís en el poder a través de su publicidad y todas esas cosas, yo sentía que era un deber de ellos también otorgar algo. Entonces imprimía todos los afiches, más de 500 afiches en las impresoras internas de la empresa, digamos, y gracias a ellos, a nivel clandestino, la producción de estos afiches fue factible en el espacio público, ¿verdad? Entonces eso es lo que realmente motiva, digamos, a uno a producir, ¿verdad? ¿Cómo es esas preguntas importantes que uno se hace como ser humano que inevitablemente surgen desde lo político, ¿verdad? Realmente es nuestro deber lograr dar un grano de arena a esa producción, ¿verdad? En el caso de Pedro Castro, como el corazón del chorizo, ¿verdad? Y el caso de la trocha o Otto Guevara, ¿verdad? O otra serie de elementos gráficos que han sido un tumor maligno, digamos, en cierta manera para la política costarricense, y también ese cuestionamiento del espacio público, ¿verdad? Porque realmente el espacio público no es solamente desde lo físico, ¿verdad? También hay que preguntarse cómo el espacio público se vuelve virtual también, ¿verdad? Ahora con las redes sociales, y aparte de eso, y los cuestionamientos a nivel ideológico, ¿verdad? Entonces, mucho desde ahí es tratar de evitar esos cuestionamientos, ¿verdad? Y cómo desde el arte público se puede ayudar a que más gente se cuestione ese sistema. Entonces, mucho de eso es, no se puede dejar pasar esas oportunidades, ¿verdad? Si uno tiene esas preguntas, ¿verdad? Yo insto a la gente a tener ese como gen de disidencia y de un movimiento anárquico en la cual sus preguntas traten de que las escuchen afuera más gente, porque es necesario, ¿verdad? Para construir sociedad y para construir un espacio común entre todos que sea de buena apertura y de preguntarse qué realmente es lo que se necesita para hacer mundo. Sí, muchas cosas, pero... Bien. Bueno, gracias Claudio, gracias Solar. Bueno, gracias por formar parte de este equipo que hemos desarrollado este trabajo y que también a ese equipo progresivamente ha ido sumando gente y más gente, ¿no? Y para mí ha sido verdaderamente un honor casi que empezar con Olar y con nuestro amigo Iker, que se encuentra en el País Vasco, iniciar esto casi como esta quijotada de tres amigos, como decía Olar, y casi que ver las repercusiones de una intervención, una participación de nuestra escuela en Ciudad de México, que incluyó, creo que, ya se me olvida el número, pero como 7 profesores y 6 alumnos. Y creo que esa participación fue media memorable y nos ha permitido, creo que de una forma muy relevante, no solo, como decía, ver qué podemos hacer en la calle, sino también cómo podemos meter aire de la calle a nuestras instituciones, ¿no? Que creo que Jorge, en la charla que dio aquí, Jorge Lerux, de la UAM, decía cómo hacer trabajo contra la academia, desde la academia.
Y yo creo que eso pasa por abrir ventanas más que por cerrarlas, ¿verdad? Más que por crear espacios blancos y cubos blancos, por tratar de que la calle entre a nuestras instituciones. Y bueno, creo que me gustaría darle la palabra a todos ustedes. No sé si alguno de los compañeros que nos acompañan en México quiere hablar primero, quiere conversar primero. Y o si alguien quiere alguna pregunta de una vez que quiere realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien al respecto de lo que sea, verdad? Bueno, yo sí quisiera lanzar una pregunta detonadora en base a esta imagen y bueno, preguntarles a las compañeras que participaron en la activación de este taller que fue entre pares de estudiantes, ¿qué sería un antes y un después de este taller? ¿O por qué se planteó este taller allá? ¿Cómo fue? ¿Con las actividades que se dieron? ¿Y qué nos podrían contar? Y sobre todo a la gente que no pudimos estar adentro de este salón, viendo un poquito, hablando un poquito todo lo que se discutió ahí. Ese sería como una pregunta. ¿Se acercan? Están estratégicamente escondidas. Así, me voy a ponerme yo por aquí, yo por aquí y algo por allá. Para ver si no las veíamos. Vengan, por favor. Casado. Pero pase. Bueno, hola. Nosotros y nosotras más 2 estudiantes más, pues dimos este taller que era sobre juventudes en el espacio público pues en la universidad allá. Creo que el cómo nació, pues solo nació, digamos, nunca nos cuestionamos el por qué no hacerlo, digamos, y entonces es como vacilón, bueno, me parece a mí como la pregunta, ¿verdad? De cómo nace, entonces como, no, hagamos un taller, ¿verdad? Podemos hacer, y se dio, y bueno, giraba en torno a esto, a reflexionar sobre la vivencia de la juventud en el espacio público de ciudades, la Ciudad de México y San José, y a partir de ahí encontrar puntos en común, cosas que fueran diferentes, problematizaciones que fueran similares y bueno, abarcar la vivencia, ¿no? Desde ahí. Y entonces, pues hay cosas que claramente son comunes y hay cosas que pues no. Por ejemplo, el acoso, ¿verdad? No es como loco que lo veamos las chicas tanto aquí como allá y que tenga sus diferentes variantes, pero que existe, ¿verdad? Y que es un fenómeno global y que se siente igual, posiblemente, ¿verdad? Se siente incómodo, se siente feo y se problematiza y se cuestiona, y también esto fue lo que sucedió en el segundo encuentro con un taller sobre género y apropiación del espacio público que generó acá en la universidad que se cuestionaran las situaciones de acoso por parte de profesores y que tuvo como mucha relevancia porque posteriormente sí hubo acciones al respecto, ¿verdad? Las chicas se politizaron y incomodaron a la escuela y la pusieron a hacer cosas al respecto. Y como experiencia personal sí creo que me llamó mucho la atención en cuanto a esto de la vivencia, que cuando conversábamos con estos estudiantes en torno a las diferencias, pues algo que allá era común y que acá jamás nosotros tal vez vivíamos con ese miedo es como el miedo al secuestro, ¿no? Muchos dijeron como de repente
me han intentado secuestrar o ando en la calle con miedo a que algo me suceda en torno a esto, o que el simple hecho de ser estudiante allá es una condición de seguridad muy complicada. Entonces, pues eso claramente te mueve adentro y te hace pensar muchas cosas sobre tu propia vivencia acá. Bueno, creo que una de las cosas, digamos, como que hablaba Chu ahora, de cómo nació el taller, también es que nosotros a la hora de pensar como en hacer un taller con otros estudiantes allá, lo veíamos más como un lanzar preguntas para ver qué teníamos en común nosotros. Y algo que sucedió al final del taller, que me pareció como uno de los puntos como que para mí me llenó mucho, fue que pusimos como un papel grandísimo donde pusimos preguntas como qué es lo que más nos causa miedo sobre nuestro futuro. Y al final el papel fue llevado al centro como del edificio de diseño, el edificio L, y todos los estudiantes pasaban y lo rayaban y tuvo como un impacto muy fuerte en toda la comunidad estudiantil. Entonces creo que eso fue como uno, no tanto como los vínculos que creamos con los estudiantes, sino como el impacto que causamos en toda la comunidad estudiantil de la UAM, que no solo fue una cuestión de un taller encerrado en una clase, donde hubieron conexiones muy chivas, pero más que todo eso, como el poder salir y hacer como que la gente reflexionara un poco en todo, o sea, porque escribían cosas de todo, de su familia, del país y de la universidad también. Bueno, en las primeras sesiones del taller lo que hicimos fue como conversar, como plantear preguntas y ver qué salía, qué teníamos en común y disidencias, como decía Chu. Y lo más interesante para mí fue como al final como cuestionarnos con los chicos qué podíamos hacer para mostrar esas inquietudes o responder esas preguntas o compartirlas con la comunidad. Y un factor como importante, como decía Chu, que ellos tienen como miedo al secuestro y como a estar expuestos a esta violencia, fue como cómo podemos mostrar esto sin correr como un riesgo, digamos, o cómo podemos incluirlo dentro del espacio universitario. Entonces ver que utilizaran cosas tan simples como la rayuela, que ellos le dicen avioncito, sobre preguntas determinantes sobre su vida o situaciones que los aquejan, digamos, a nivel social o en su contexto, fueron como muy interesantes porque aparte de quedarse en ese espacio, la gente que transitaba el espacio interactuaba con ellos. Y el que ellos pensaran esas ideas, y no solo hicieron avioncitos, sino que hicieron como instalaciones en el espacio, esculturas, hicieron como varias cosas. El ver que ellos pensaran en eso y que ellos dijeran, uy, nosotros podemos hacer esto ocasionalmente sobre diversas inquietudes, para mí fue como muy importante como no sé, conocer entre todas esas herramientas que pueden utilizarse, no solo se utilizaron durante ese encuentro, sino que pueden seguir aplicándolas para sacar eso, digamos, y para compartir con la comunidad. Entonces para mí eso fue como bastante importante, como tanto el proceso de conversación, sino también como el producto que se dio al final. Y bueno, con respecto a la lógica que teníamos desde el inicio, digamos, de crear un diálogo directo con estudiantes de otro país, entender, digamos, las dinámicas desde la juventud, o sea, y cómo estos diálogos realmente se dan en un espacio cercano, o sea, aunque estemos a una distancia muy lejana, o sea, como que la realidad latinoamericana, o sea, nos vincula directamente a todas estas necesidades socioculturales y entendernos, digamos, en sociedades completamente patriarcales, por ejemplo. O sea, cómo realmente se habita el espacio desde ahí como joven. Entonces, como que esos cuestionamientos nos llevaron a entendernos, digamos, como cercanos en nuestra realidad latinoamericana. Y además cómo se concretó, o sea, fue increíble ver cómo se concretó, como decía Diana, digamos, estas dinámicas de diálogo y de cuestionamientos de un aspecto artístico, digamos, instalaciones, y cómo esto incidía directamente
el encuentro y en la web. Bueno, no sé si alguien más quisiera compartirnos un poquito sobre su experiencia o quisiera contestar un poco a lo que nos están platicando las compañeras, los compañeros. Creo que no va a llegar. Me muevo yo para acá. Desde ahí, creo que nos escuchamos. Buenas noches. Tal vez lo que yo quisiera destacar es precisamente esta parte que tiene que ver con la posibilidad que se concretó en esta tercera edición del Encuentro de Arte Público de poder integrar o tener la experiencia de exportar a los estudiantes, ¿verdad? De alguna forma se nos había quedado pendiente en las dos primeras ediciones la posibilidad de que se hubiese dado un vínculo más cercano directamente con estudiantes de un país en visita al otro, y es que definitivamente, y bueno, ya ustedes oyeron un poquito las conclusiones, el trabajo de vivencia, eso no se logra dentro de las aulas o a partir de una exposición como hubo unas diferentes exposiciones en el primer y segundo encuentro muy completas, muy didácticas sobre mucho lo que es el arte público en México, pero yo creo que para los estudiantes que asistieron a ese tercer encuentro en Ciudad de México es incomparable el resultado, la posibilidad de vivirlo, es a lo que me refiero. Y hubiéramos querido tal vez que fueran muchos más estudiantes, pero eso tiene también que ver con la capacidad de cada quien de gestionarse los procesos, y yo creo que tiene que en una relación muy estrecha con eso, de ir construyendo también la personalidad como individuo, como artista, de decir, bueno, quiero vivir eso, voy a hacer el esfuerzo que implique, y es parte de ir creciendo como persona y como artista, ¿verdad? Me gustaría una vez más felicitar a todo el equipo de trabajo que estuvo involucrado o ha estado involucrado en las diferentes ediciones, y más bien la inquietud es ¿cuándo y a dónde es la cuarta edición, verdad? Hay que dar la pregunta. Bueno, pues yo igual también agradecer siempre la colaboración, y en particular con lo que comentan pues, las compañeras, compañero, sobre lo que sucedió en ese taller. Creo que es como una pequeña muestra de lo que sucede pues, todos los días en la calle, ¿no? En el espacio público, y la potencia que tiene entonces el arte público. Creo que no hay maquillaje ahí. Creo que una de las grandes riquezas que sucedió ahí en esas sesiones es que se llegó a profundizar un poco en las problemáticas, en hablar como claramente de lo que sucede, abordar el tema del acoso. Creo que es muy importante, es casi siempre uno de esos temas contenidos. Eso y otras cosas, ¿no? que hicieron que se activaran acciones y que se destruyera, aunque sea por algunas horas, algunos momentos, como esa linealidad del poder que también muchas veces se tiene en el ejercicio docente, y que de repente pues se convirtió eso en otra cosa. Y bueno, desde mi perspectiva fue de las experiencias más potentes que tuvo el tercer encuentro de arte público, y que sí, bueno, la idea es como seguir encaminando pues un cruce ahí, ¿no? Entre estudiantes de allá para acá, de aquí para allá, porque claro, casi siempre los ojos que tenemos nosotros en las universidades latinoamericanas
miran a Europa. Casi todos los libros que leemos son de autores, casi siempre hombres, casi siempre blancos, casi siempre con dinero y casi siempre de 5 países solamente. Y de entre esos 5, 4 están en Europa. Y deberíamos, creo, que tener más referencias de experiencias que nos cruzan más en nuestra realidad con nuestros países que tenemos al lado, ¿no? Y vernos más cerquita, porque estamos más cerquita. Y bueno, no sé si alguien más. Yo creo que desde aquí se me escucha. Son dos cosas. A propósito de que están Dafne y Brian por ahí, ver si nos comentan un poco. Bueno, repito porque sospecho que es importante para el audio. A propósito del trabajo que hicieron Dafne y Brian allá con Nayeli, me encantaría si pueden ampliar un poco, no sé si tenemos la suerte de que Olar tenga por ahí alguna imagen, porque creo que es importante que se conozca acá ese proceso también, que realmente fue un proceso, ¿verdad? Y la segunda pregunta es para Claudio, porque hay una exposición, digamos, en relación con el arte público, y me parece que, o sea, la pregunta sería más bien si el arte público para vos está siempre llamado a ser disidencia, etc. Yo tengo una posible respuesta, pero quiero escuchar lo que vos pensás, y lo digo a propósito del trabajo, por ejemplo, del colectivo Chiquitraca. Entonces, eso es un poco como las dos intervenciones. Muchas gracias. Bueno, para contextualizar un poco, porque no sé si la gente está enterada de qué fue lo que fuimos a hacer Brian y yo a México. Nosotros estábamos también, aparte del encuentro de arte público, estábamos en un festival de performance y danza que se llamaba el Diplomado Cómo encender un fósforo. Y bueno, fuimos invitados por Nayeli Bermea, que es una profesora de allá en México. Estuvimos la primera semana en una residencia artística con otros 3 artistas más de México, más la profesora. Y al final llevamos a cabo este performance en el Centro Cultural España, que se trataba de escrituras del cuerpo. Entonces, bueno, el proceso fue un proceso bastante largo que empezó en enero de este año por medio de videollamadas y una bitácora que íbamos llenando entre el grupo. Y era un grupo que nosotros conocíamos a la profesora, pero no nos conocíamos entre nosotros. Entonces, a partir de diálogos por medio de WhatsApp y por esas videollamadas fuimos conociéndonos, fuimos abriendo procesos muy íntimos entre el grupo y llegamos a este performance que fue como una creación en conjunto prácticamente de lo que salió de esas bitácoras, de todo ese... No sé si hay otras fotos de las bitácoras o algo así. De todo lo que es lo que el cuerpo humano prácticamente siente y vive a través del arte y de la vida en sí. Sí, disculpen, yo tengo una pequeña trivialidad acerca del espacio público. Hay un carro más estacionado antes. Pero espero que no sea ninguno de nosotros. Creo que es negro, blanca. No, ¿verdad? Bueno, como ya dijo Afni, digamos, ese fue el contexto y cómo se movieron las cosas. Y era como a nivel de residencia, entonces las y los que estábamos ahí en residencia, pues habitábamos ese espacio como por 2 semanas y era ya involucrando, digamos, entendiendo también la dinámica de producción y el arte y el acercamiento del performance, desde los sentires cotidianos, desde las inquietudes, desde el entendernos, digamos, en un espacio primero extranjero, para nosotros, y cómo esto realmente a nivel
de vincularse con la producción artística, digamos, y como el arte, como un gesto ya de la disidencia, por ejemplo, porque se trabajó también el tema del género, o sea, a nivel horizontal, digamos, cómo entendíamos, porque éramos 3 chicas y 2 chicos en la residencia, y cómo entendernos, digamos, en un espacio ahí de trabajo, en donde estamos cuestionando el género, o sea, cómo nos ubicamos desde nuestras propias individualidades, ahí mismo, o sea, cuestionándonos, o sea, en el habitar al diario. Y nos trasladamos a la UAM, y a la UNAM, bueno, los primeros procesos fue en la UNAM, digamos, que tenemos un espacio de trabajo en donde ya trabajamos con el aspecto más corporal, cómo entendernos desde el diálogo, digamos, no hablado, sino del cuerpo, o sea, cómo nos entendíamos desde el cuerpo y cómo vinculábamos desde ahí los sentires, o sea, fue una cuestión realmente fuerte, o sea, cómo, o sea, proyectarnos desde ese espacio de performance, que además era como un espacio desconocido. Y al final terminamos haciendo esta intervención, bueno, en el Centro Cultural de España, en el festival, en donde trabajamos el desnudo, lo erótico, la posición o sea, las posiciones entre los cuerpos, o sea, cómo se dialogaba, cómo realmente dependemos, digamos, en el habitar del diálogo corporal y bueno, tantas cosas, no sé. Y bueno, otra de las cosas es que prácticamente los bitácoras eran como un autorretrato, digamos, visto desde lo colectivo. Entonces, o sea, al final de cuentas, lo que hicimos a la hora de hacer el performance fue como en el mismo lienzo hacer esas bitácoras, recrearlas, pero a partir de lo colectivo y a partir de nuestros cuerpos, usando el cuerpo tanto como lienzo, como lápiz y como artista. Entonces creo que ver como el arte no solo tal vez como el objeto que uno hace o algo así, sino más como todo puede llegar a ser parte de la obra. Sí, también como rompiendo estos posicionamientos, digamos, académicos, de cómo se entiende el dibujo, cómo se proyecta el dibujo, digamos, por ejemplo. Sí, y cómo se empieza a romper desde adentro todo eso. No sé, ¿alguna pregunta? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el arte público debe ser disidente? ¿Verdad? O si está llamado siempre a hacerse desde la disidencia. Sí. El ejemplo fue el Chiquitraca, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Reclutar personas de comunidades, etcétera, ¿verdad? Para poder prolongar la vivencia humana, en cierta manera. No considero que al 100% tenga que ser una acción política. Desde mi posición personal, considero que el 100% de mis acciones deben de ser políticas. Si se entiende la diferencia, ¿verdad? Muchas veces desde el abordaje del arte público, muchas veces incurre esa inserción en el espacio público desde un permiso institucional. Entonces, desde ese permiso institucional, el discurso que hace la persona que produce arte público muta y se vuelve, llamémoslo así, más permisivo a nivel social, sin hablar desde una anarquía visual. En mi caso personal, que trabajo con imagen, tengo esos dos vertientes, o sea, entiendo mis posibilidades desde lo institucional, pero me gusta más romper desde la no institución, o sea, lo disfruto más, y desde ese disfrute vienen todos esos cuestionamientos de por qué lo hago, ¿verdad? En mi caso es un 100% desde la disidencia, prefiero 100% sentirme seguro de estar preguntando cosas que a más personas se pueden estar interrogando, pero ocupan de un detonante para, por lo menos a nivel mental, comenzar a generar conocimiento. Yo siento que ambas partes, desde lo
institucional o lo no institucional, deben de existir, ¿verdad? Porque si solo se desarrolla desde un solo lado, pues se dejan de lado proyectos como el Chiquitraca, por ejemplo, que es más desde la parte social, ¿verdad? Antropológica, etnográfica, ¿verdad? Pero si no se hace desde el otro lado, también se pierden mucho desde el accionar público. Entonces es necesario ambas cosas. No sé si contesta la pregunta. ¿Hay alguno más que tenga alguna pregunta? ¿Sí? Buen cordón. Ya este micrófono era de AC/DC, pero de 80. Buenas noches. La siguiente pregunta dirigida principalmente a los profesores, pero es válido si alguno o algún estudiante quiere contestar. Va a vincular lo que el profesor Corrales expresaba recientemente sobre la incidencia en las obras artísticas del arte público. Bueno, pensando en términos de ética artística y en cómo es que se produce el arte público, ¿qué tanta asociación debe existir entre el arte público y la acción social? Digamos, si es pertinente que la acción social se dé, o si más bien esta se trabaja exclusivamente desde el ámbito institucional, o si más bien depende de la concepción subjetiva que cada artista quiera expresarle a su obra. Yo creo que usted puede aportar ahí también desde el Cabaña Lorca. Sí, sí, como coordinador de eso. ¿Cómo por qué orar, ¿ustedes algo al principio? Sí. Bueno, compañeros, yo creo que el tema de la subjetividad es un tema que cruza el aspecto, y yo creo que parte de la fuerza y de la potencia que tiene el arte público en relación a los movimientos sociales. Y yo creo que tiene la potencia porque es imposible pensar, y sería, creo, desde mi punto de vista, hasta contradictorio pensar en una suerte de fórmula infalible para accionar el espacio público a través del arte público, a través de las estrategias que tú puedes desarrollar en el espacio público. Y creo que no se puede construir una fórmula infalible, porque más bien atiende a las diferencias de expresión, de pensamiento y de sensibilidad que tiene cada persona. Y eso, claro, pienso que está en constante comunicación con el movimiento social. Y no me refiero nada más al movimiento social que se abandera con ciertos colores, o con un nombre de un partido, o con un nombre de un colectivo, o con un nombre de alguna asociación o de algún TCU. Yo creo que la acción social es inherente al transitar de la persona. Si tú estás todo el tiempo en tu casa y no sales y te llevan la comida ahí y te la pasas todo el tiempo en un estado de, pues no sé, ermitaño, yo creo que ahí se podría cuestionar eso, pero creo que la gran mayoría de las personas que habitamos un espacio como las ciudades, el espacio rural, estamos haciendo acción social cuando salimos de casa. Hasta en las mismas miradas estamos haciendo acción social. Cuando identificamos en la otra persona si es sospechosa o no es sospechosa, o que con la mirada la podemos lastimar, yo creo que ahí ya estamos haciendo acción social. Y la forma en que la vamos a traducir con los lenguajes del arte, y en concreto del arte público, creo que sí está siempre atravesado por la subjetividad, y qué chido que sea así, porque entonces vamos a tener mucha más riqueza.
Bueno, yo creo que el asunto pasa por tratar de no eliminar la complejidad de esas direcciones y esos intercambios que se dan en los espacios institucionales y los espacios y entre la calle, ¿no? Los espacios más desregularizados. Es claro que la calle tiene una serie de sistemas de control, una serie de formas de regulación. Paradójicamente, nuestra policía se llama fuerza pública, ¿no? O sea, ellos hacen ejercicio del poder, que es un poder entregado en el espacio de lo público. Y por tanto creo que es importante siempre mantener la complejidad de los fenómenos, porque creo que se puede hacer sumamente muy disidente en los espacios académicos, se puede hacer disidencias desde la academia, de la misma forma que de actos en el espacio público se puede hacer cómplices de políticas públicas que son nefastas para la sociedad, ¿verdad? No porque Avendaño se suba al Monumento Nacional está haciendo activismo político, ¿no? Disidencia en el espacio público, o no porque chicos grafiteen las paredes con la ultra están haciendo disidencia. Creo que es importante ver cuáles patrones culturales son los que posibilitan que haya una reglamentación adecuada o cómplice de las formas de poder. Estoy pensando, por ejemplo, en ese rótulo que a la gente de Cartago, me imagino que los tiene bastante, no sé, bastante agobiados, que pasan todas las veces, dice pronto Cristo volverá, o Cristo, atentos, Cristo viene, no sé, me imagino que la gente de Cartago, alerta, alerta, Cristo viene, ya están así, ya viene Cristo, y claro, ahí, eso pareciera no ser un conflicto, me explico, eso pareciera no ser un conflicto para la sociedad, eso no es un conflicto para la sociedad de ninguna forma. Pintar la fuente de la hispanidad de rojo a azul no es un conflicto, tomarla cuando gana la serie no es un conflicto, echarle tinte rojo sí es un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que simplemente hay que siempre mantener una serie de coordenadas complejas entre esas formas, y sobre todo creo que nuestra universidad está llamada a tener una posición importante dentro de la que es la institucionalidad pública, en función también bajo estos tres pilares que oímos mencionar mucho, la docencia, la investigación y la acción social, de fomentar formas diversas de producción de lo simbólico, ¿no? Desde el institucional podemos hacer mucho vinculándonos con las comunidades y buscando otras formas de producción, que tienen que ver mucho con lo que hace Chiquitraco, muchos otros colectivos que trabajan desde lo comunitario, no solo tratando de darle voz a las comunidades, porque eso ya también tiene cierto paternalismo, sino buscando que se generen nuevas voces, produciendo nuevas voces, ¿verdad? En ese aspecto de lo complejo, en ese aspecto de las coordenadas entre lo institucional, que no siempre son cómplices de cuestiones nefastas, y lo público, que no siempre es disidencia, creo que hay que saber posicionar estas singularidades que producen los artistas, que muchas veces referimos como subjetivas, pero bueno, también hay que cuestionar qué entendemos como subjetivo, ¿no? Son productos singulares de sujetos que como sujetos están sujetos a marcos sociales, históricos y políticos, que decía Claudio, tienen una inscripción, una ética del quehacer, ¿no? Una definición. Y esa es una respuesta larga para decir no tengo ni idea. ¿Quién más quiere preguntar? Hola, ¿todo bien? Mi pregunta era si desde la concepción de o desde la ideación de los encuentros de arte público, principalmente para hablar y por el profe Pablo, ya que el otro compañero no está, sembrar esa semillita del activismo político desde el arte en el espacio público era la intención, o si de repente era como una intención secundaria, o si fue un efecto colateral, digamos positivo o negativo, como ustedes lo quieran ver, pero si era la intención inicial. Bueno, creo que era para ti, pero le entro también. Bueno, creo que era un objetivo claro, desde un principio. Claro, más claro que el agua. No era una casualidad, no era un rebote, no era nada de eso. O sea, sí realmente es una intención
sana, creo, desde mi perspectiva, tratar de discutir y de alguna manera generar desobediencia a través del arte desde una escuela de arte. Creo que sí, la intención va muy por ahí, porque desde un principio creo que venimos de una historia de vida y de unas prácticas que siempre han estado cruzadas con el mundo del arte y el mundo en general, y que creo que una de las cosas que coincidimos es que no nos creemos como la fantasía del mundo romántico que representa muchas veces la estructura del arte hegemónico, que si uno piensa en arte y se nos viene a la cabeza la Mona Lisa, creo que estamos afectados y necesitaríamos una cura de plaga o de algunas otras compañeras o compañeros. Y creo que sí es esa la intención, porque creo que desde acá, desde adentro, podemos hacer cambios, y creo que es una muy buena trinchera para generar conciencia y que el arte y el arte público pues se siga viendo como una parte más de ese engranaje de la gente que piensa que las cosas pueden ser diferentes en muchos niveles, ser diferentes, y creo que la herramienta del arte público es una muy valiosa, y entonces por eso ahí la intención, ¿no? Nada más para aportar a esto, es yo participante del primer encuentro de arte público, ¿verdad? Cosa interesante fue que el espacio fomentó la posibilidad de conversar con otros agentes que estaban desde la disidencia, cosa que no hubiera pasado si no se hubiera gestado esa pregunta que se tuvieron Ike, Pablo o Olac, ¿verdad? Entonces eso es como algo que hay que notar, ¿verdad? Que a partir de ahí por lo menos hay una conciencia de otros colectivos y de otras personas a nivel individual de que se está produciendo disidencia, no desde uno solamente, ¿verdad? De decir como, uy, ¿será que yo soy el único, ¿verdad? O ¿será que conozco a poquitas personas? Pero realmente ese día o esa semana tuvimos la posibilidad de conversar entre varios, y esas preguntas han logrado irse como amasando en los siguientes encuentros. Eso es como importante. Sí, yo precisamente le iba a dar la palabra a Claudio, porque cuando diseñamos estas actividades pensamos en dos tipos de actividades, una dirigida a nuestros estudiantes, ¿no?, con los invitados, y también creamos una sesión en donde invitamos artistas a participar que evidentemente eran absolutamente excluidos de la visión, todavía siguen siendo excluidos de la visión que tiene la escuela. Hemos tratado de ir como abriendo un camino, ¿no? Pero la lista de artistas que seleccionamos para partir de la mesa redonda eran artistas pues, que se ubicaban en espectros ambiguos, o que incluso ellos ni siquiera se consideran artistas, eran activistas políticos, muchos. Y claro, creo que como dice Claudio, no creo que no hay acto más disidente que dos personas o tres personas que se ponen a pensar juntas. Eso creo que la disidencia en su estado puro. Sí, Jonathan. Espérate que tengo que recoger aquí. Bueno, yo di un taller allá en México también, y bueno, con relación a esta pregunta, para mí fue como muy revelador, digamos, el hecho de llegar a esta clase, ¿verdad?, con estos chicos que eran de primer ingreso, de hecho, ¿verdad?, de la parte de diseño. Y cuando yo les planteo el proyecto, ¿verdad?, y lo que les planteo es una intervención urbana sin ninguna línea ideológica específica, pues me doy cuenta de que las preguntas que ellos hacen o las que se están planteando son siempre desde estas problemáticas o desde estas cosas que los incomodan, ¿verdad? Entonces me parece que ya de por sí es una herramienta que se presta para ser utilizada de esta forma, ¿verdad? El arte de este tipo en la calle, o lo que sea, porque al final de cuentas yo también de repente me cuestiono la palabra arte ahí, pero bueno, este tipo de intervenciones
ya traen una carga, ¿verdad? Ya por el hecho de estar en este espacio ya vienen cargados de una intención, ¿verdad? Y bueno, las preguntas que se hacían a estos chicos eran variadas en muchos sentidos. México tiene pues bastante de qué hablar, ¿verdad? Igual que Costa Rica, igual que cualquier país del mundo, creo. Y bueno, cuestionamientos sobran, ¿verdad?, para poder plantearlos en estos espacios. Entonces creo que ya vienen como que es parte de alguna forma. ¿Alguien más había alzado la mano? Creo que alguien había alzado la mano. ¿No? Sí, yo llego. Ya lo tengo. Nada. Buenas noches. Que es que no los viera, compañeros. Sí, a mí me parece que, como para aportar primero como un comentario, que las propuestas de arte público de pronto sí tienen que iniciar con esta disidencia que hablan, porque en un espacio donde se ha normalizado la pasividad, el punto como para hacer que la gente adquiera como un sentido de que hay algo que hacer, que yo me puedo cuestionar que los políticos están robando, porque muchas veces puede ser que la gente tenga miedo de ellos, y al ver tal vez un cartel como el de el artista no sé yo, donde se atreve a ridiculizarlo, puede motivarles a tomar acción. Pero también ahora la pregunta a los compañeros de en qué punto se puede ya llegar a normalizar más bien esta disidencia, de que ya es como el niño que va a tocar el timbre pero nunca se acerca a enfrentar lo que viene, porque de pronto puede ser, sí, estamos viendo muchos cuestionamientos, pero las personas de pronto no saben qué acción tomar porque les hace falta como herramientas o motivación para que ellos puedan plantearse de qué forma pueden hacer un cambio real. Entonces a mí me parece que, y bueno, ya que se usa aquí la palabra arte público, de pronto el arte debería de revolucionar, digamos, su concepción, que en lugar de generar preguntas, proponga soluciones. Entonces quisiera saber la opinión que tienen al respecto. Gracias. Aquí nos sacamos otra pregunta y después contestan las dos. Okay. Que me dio perecilla. ¿Alguien tiene una pregunta? Más bajo. Bueno, gracias compañero. Creo que sí es una pregunta muy valiosa. Quisiera como contestarla a través de dos referencias que tengo yo que cruzan el tema del arte público, pero además del activismo. Y creo que esas dos referencias justo lo que no hacen es establecer una línea clara que divide el momento en el que eres artista y el momento en el que no eres artista, sino más bien que la práctica disidente empapa toda la vida, toda, completa, y que no sabes en qué momento estás haciendo arte público o estás simplemente ejerciendo tu vida de manera disidente. Y la primera tiene que ver con un eje de ruta que siempre he tomado en mi vida, que es el zapatismo, la lucha zapatista, y que creo que es un gran referente porque estuve apenas hace
3 semanas en el Comparte, un festival de arte ahí en Comunidades Zapatistas, que es muy diferente a otros festivales en los que he estado, en donde cuando te subes al escenario eres como otra persona, tienes como esa mística de estas personas que se denominan artistas, y cuando te bajas eres otra persona totalmente diferente. Y yo lo que observaba ahí es que la potencia del acto que se presentaba en el escenario era igual de fuerte que el acto que seguía a continuación, cuando la gente que estaba allá arriba bajaba y muy bien organizaba, recogía todo, al momento ya estaba de manera comunitaria organizando la comida de al rato, organizando las actividades de la noche, y a mí me parecía que tenían como la misma potencia, o sea, no había esa como división. Y el otro ejemplo es el movimiento ciclista activista, muy cercano ahí en la Ciudad de México. Cuando atropellan a una persona ciclista, ponen una bici blanca, no sé si también lo hacen aquí, lo hacen en varios países. Y el acto podría quedarse ahí, como dices, ¿no? Dejar una huella simbólica, que de hecho ya es una huella importante ahí de ruptura, pero no se queda ahí. Cuando sucede eso, la comunidad ciclista empuja bastante fuerte para que no suceda esto, y en pocos años relativamente, en relación a lo que tiene la ciudad monstruo, la Ciudad de México, ha logrado hacer una transformación en cuanto a la movilidad que tiene esa ciudad, que hace 10, 15 años era impensable transitarla de un lado al otro en bicicleta, y hoy en día sí se puede, y eso es gracias al trabajo constante que esa gente está haciendo con su activismo, y creo que también con prestaciones del arte público. Pero en estos dos ejemplos no hay como un llegar y checar como si fuera una empresa y a partir de ese momento empiezo a funcionar como artista, sino que es parte de tu vida. Yo creo que ahí es el compromiso. El zapatismo dice que van lento porque van lejos, y tienen claro que la lucha es una lucha que empieza el día que naces y acaba el día que mueres en tu persona, pero que la lucha la van a continuar más y más personas. Es un aliento largo al que creo que a veces estamos muy poco acostumbrados, porque queremos todo inmediato, rápido, que se haga ya, ahorita, en este momento, para mañana, para la semana que viene, para este gobierno, ¿no? Que todo se resuelve en este gobierno. Y creo que esas lógicas pues son unas lógicas que tenemos también que deconstruir. Gracias, Esteban, por esa pregunta. Yo creo que también el accionar desde el lado artístico, realmente cuando llamemos artistas han producido en el espacio público, yo creo que ni siquiera el artista mismo se pregunta si está haciendo arte. Realmente yo lo siento como una acción política, en cierta manera, desde mi lado y desde otros amigos que tengo cercanos, creo que es una acción política. Como dice Lar, realmente no es de catalogizar o de ponerle una etiqueta a decir, uy, esto es arte público y tiene que producir tal cosa. Yo creo más bien que el accionar de lo público tiene un poder fuerte desde qué tanto puede cuestionar la acción colectiva a posteriori. Voy a poner un ejemplo, como hizo hablar, desde, digamos, cuando hay un hueco o un hoyo en la calle, ¿verdad? Hubo un colectivo que estuvo haciendo como miniaturización de los cráteres que se hacían en la calle, poniéndole barandas a los alrededores de los huecos, aquí en Costa Rica, poniendo figuras en miniatura y haciendo rótulos como de parques nacionales, poniéndole nombre a los nuevos cráteres que se hacían en la calle, que eso es muy constante aquí, ¿verdad? Cómo eso ayudaba
a que una municipalidad se diera cuenta de lo mal que está trabajando el accionar de vías públicas, ¿verdad? Eso desde un grupo organizado a nivel creativo, pero desde la misma sociedad también hay accionarios hasta más conceptuales, que es, ven un hoyo y lo que hacen es sembrar una mata de plátano, que es más efectivo. ¿Qué fue más efectivo? La pregunta desde lo artístico de generar un mundo específico para el cráter, o el accionar desde lo público, desde la pregunta de cómo hacemos para que la municipalidad nos escuche y sembrar una mata de plátano, y ambos logran el cometido, ¿verdad? Entonces yo creo que la pregunta no solo viene desde la producción del artista, o sea, ¿por qué la persona produce lo que produce para que produzca algo? La pregunta viene en, ok, yo produzco algo, pero si logro que otra persona se cuestione y también produzca, realmente podemos comenzar a crear en colectivo, y eso no es una pregunta que solo le pertenece al arte, digamos, o a la gente que hace arte. Realmente es una pregunta que tiene que ser constante en todos nosotros como sociedad, ¿verdad? Si vamos a construir un mejor mundo, esa pregunta tiene que ser constante el día a día. ¿Cómo hacer para yo estar accionando constantemente desde una disidencia y desde un cuestionamiento a un sistema que normalmente esperamos que sea paternalista y nos hagan las cosas por nosotros? ¿Cómo nosotros desde lo colectivo podemos accionar cosas y cambios fuertes, ¿verdad? No solamente desde la acción personal. Yo creo que también no veo por qué un acto político no sea arte, no veo por qué sembrar una mata de plátano en un hueco sea arte. Creo que es nuestra responsabilidad hacer una apropiación del concepto y dejar de pensar que el arte es lo que dan pedestales o que lo que se guinda en paredes, y lo que es producto de un sujeto que hemos institucionalizado como artista, ¿no? Yo creo que está claro, porque el 90% de las manifestaciones de lo que hoy consideramos arte no fueron producidos por artistas, que el arte es algo que vemos y detectamos como arte, ¿verdad? Y creo que en este proceso sí hay un trabajo muy importante que hay que hacer a partir de lo que decía hablar de colonizar los discursos de lo artístico que nos viene de Occidente, que es declarar estas manifestaciones arte porque nos da la gana y porque nos competen como ciudadanos de este mundo con nuestras condiciones sociales de clase, de género. Y aquí creo que hay que defender el arte como una producción cultural que viene a veces desde lo cotidiano, a veces desde lo político, a veces desde la singularidad de pensamientos creativos, radicalmente extraños, ¿verdad? Desde Brian, que se pela las nalgas ahí en México. Todas esas cuestiones creo que hay que hacer un proceso importante desde Stephanie, desde la ilustración, desde el perro cerámico, todos estos colectivos. Lo que buscamos es sobre todo no dudar de lo que hacemos es arte, porque lo que hay que dudar es de qué arte es eso que tiene una utilita atrás y se cuelga en una pared. Creo que en esta universidad, yo te doy la palabra a Stephanie, en esta universidad creo que debemos dejar de entender que el arte es eso que está detrás de Henning Jensen, cuando, no sé si lo han visto, siempre que hace un video tiene una escultura y una pintura atrás. Creo que sería bueno que esta universidad debe pensar que el arte es eso que está detrás de Henning Jensen cuando hace un comunicado a la comunidad universitaria. ¿Ah? Yo creo que no. ¿Será que lo necesito? Creo que sí, para grabar. Vamos a grabar. Bueno, buenas noches. Yo también, tuve la oportunidad de ir a México como artista invitada, y creo que esta pregunta que vos estás poniendo me llamó demasiado la atención, como, ¿qué importa al final? O sea, si es arte o no. O sea, yo creo que también uno tiene que ver qué le mueve a uno el piso. O sea, a mí me mueve demasiado como ser activista en contra de la violencia de género y del acoso callejero. Entonces, ¿qué hago? Y no solamente denuncio que esto es una porquería, sino que también acciono. ¿Y cómo hago? No sé cómo accionar. Entonces, ¿qué hago? Busco personas que sepan. Busco a mi amiga Mariana, que es abogada, y digo, ¿cómo carajos puedo denunciar el acoso callejero, que todavía no es delito de ley, pero es una contravención? ¿Cómo hago para denunciar con los policías? ¿Cómo hago para denunciar? De otra manera, los policías no saben cómo denunciar, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago? Desde el arte, como quiera decirle, me vale 3 hectáreas de pepino si es arte o no, pero ¿cómo hago para poder solucionar ese problema también? Yo creo que y como artistas, yo nada más pienso, si todos los que estuviéramos acá hiciéramos algo,
tomáramos un tema social, la reforma fiscal, lo que sea para poder explicar e informar. Man, Costa Rica sería otra vara. O sea, porque la gente está demasiado sedienta de saber qué carajos está pasando en el país, y toda la información está en como el código penal, en un PDF aburridísimo, pero si nosotros lo ilustráramos o lo pusiéramos, no sé, lo hiciéramos en performance o lo explicáramos de manera asertiva, de manera eficiente, y el cambio se haría, no solamente creando cositas bonitas y diciendo, ay, qué lindo, qué pichudo que estoy, me estoy exponiendo acá, uy, perdón, hice una mala palabra, bueno, no importa, siempre me pasa. Bueno, estando acá o exponiendo allá o haciendo una galería, sino más bien, o sea, cuál es lo que usted lo motiva a hacer lo que está haciendo, si realmente quiere denunciar algo, no solamente denuncie, sino también proponga soluciones, y si no sabe cómo proponerlas, busque a alguien que se sepa, y eso es súper difícil, como tener la humildad de decir, día estoy me ando fuera del tarro, y hay que hacerlo. Entonces, nada, yo creo que no solamente se trata como de crear cosas chivísimas, o si una parte de la relación cree que es chiva o si no lo es chiva, sino también proponer soluciones y buscar ayuda y comenzar a crear espacios de discusión y debate y ver qué está mal con la sociedad, que en realidad es todo, y ver cómo se puede solucionar desde el arte, la ilustración o el diseño, como quieran llamarlo. Bueno, terminamos. Tenemos sangría afuera y ahí vamos a seguir conversando de forma más informal. Gracias a todos por venir. Un último comentario. Bueno, agradecerles, y bueno, si a alguien le gusta el picante, traje unos chilitos pequeñitos. Si alguien gusta, aquí se los dejo con mucho gusto para ustedes. Hay una compañera que tiene una pregunta más. Se está atrasando. Sí, ¿y qué pasa con las personas de música? Porque vi que había como puro arte, como, no sé, danza, pintura, pero también la forma de expresar es la música, entonces ¿por qué no cuentan a las personas de música? ¿No sos de música? No, pero toco la guitarra, yo soy de letra y me interesa porque también soy educadora y siento que, por ejemplo, donde llega, al final no sé si es arte o no. O sea, que no creo que el hecho de expresarse sea positivo o negativo, porque se habla de los murales, que a veces la gente pone cualquier cosa y tal vez no tiene trascendencia, pero yo digo, sea como sea, es una expresión, es arte, y va a motivar a las personas negativa o positivamente, digamos, si algo tal vez no está educando. Lo que me pareció más interesante, yo que no soy de acá, de esta escuela, sino de educación, es que vi como caras muy jóvenes, y creo que eso es súper positivo, porque muchas veces la adolescencia, que es parte de cuando comenzamos la vida universitaria, nos cuestionamos cómo podemos expresarnos, o por ejemplo en México, que viven secuestros y cosas así, cómo ellos se pueden defender o cómo se pueden unir, y entonces crear estos vínculos hacen que se sientan unidas y también que sepan que hay un espacio para expresarse, y al final no importa cómo nos expresemos, porque yo creo que aunque yo dibuje muñequitos de palito, si para mí representa algo, va a ser arte, digamos. Bueno, yo sabía que te habías hecho esa pregunta a vos misma. El reto para el próximo será hablar con las facultades de música y teatro y con los compañeros de danza. O de las personas que hagamos música en la UCR o que hagamos algo, porque hay muchos que estamos en danza o grupos representativos de la universidad que tal vez estén interesados en eso. Sí, en el primero participó el colectivo F y otros. Pero es cierto. ¿Quieren decir algo al respecto? Sí, bueno, pues creo que hemos hecho lo que hemos podido, así con los recursos pequeños que hemos tenido, y sí, creo que la música, como otras manifestaciones de lo artístico, es muy importante. Desde nuestra posición parcial y situada, hemos entrado en lo que hacemos y en lo que tenemos más cerca, pero sí estoy de acuerdo con lo que dices,
Y yo en mi práctica docente, en el performance que hago cuando doy clases y soy profesor, la música es importantísima. Y casi siempre, 90% de las veces que tenemos clase, la clase empieza con música. Y la música la llevamos todas y todos. Y durante el trimestre, además de todas las cosas que hacemos, lo que nos llevamos es como una biblioteca musical de diferentes tipos de música que nos gustan en el grupo. Y tan solo eso ya como que empieza a activar una sensibilidad diferente para empezar la clase. Y bueno, pues gracias por el comentario. Nada más para aportar, yo creo que sí va a ser un cuestionamiento importante para los siguientes encuentros de arte público que hagamos, ¿verdad? Porque nos obliga a seguir preguntándonos sobre el espacio público y eso interfiere en todas las acciones humanas. O como la poesía también. Sí, exacto. Listo. Muchas gracias.